José, no tengas miedo, yo estaré contigo siempre. Esta es la promesa del arcángel que le anuncia a San José que el hombre no debe de tener miedo, que la presencia divina, ese es a lo que viene, a liberarnos, a purificarnos, a renovarnos, a reestructurarnos, a desfragmentarnos, a actualizarnos y a darnos nuevas aplicaciones para que estemos nosotros continuamente experimentando y gozando esa presencia divina con un corazón lo más relajado, lo más en paz, lo más armonioso y sobre todo lo más disponible para vivir en presente el amor. Esta es la grande bendición que nos va a regalar nuestro Dios por medio de esta experiencia de la Sagrada Familia que hoy celebramos. Para ello hay que pedir a la Sagrada Familia primera que nos da el primer ejemplo de vivir en familia, que es la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Sagrada Familia Divina, que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dicen que trabajan en comunidad, que están continuamente en relación con la humanidad, pero que ellos desde siempre, desde toda la eternidad, antes de que existieran las cosas o antes de que se diera a conocer esa presencia divina, Dios en su grande sabiduría, en su grande omnisciencia, hizo todo un plan. Y en ese plan nos ha ayudado a entender que hay un proyecto, como todo Dios, de comunicar ese proyecto a sus seres, creados desde Él, para Él y con Él. Por eso dice San Agustín, quien te creó sin Él, no te puedes hablar, no te puedes salvar sin Él. Esto es cómo podemos nosotros ir ajustando, como ir recalculando y estar continuamente actualizando nuestra vida, como lo hacemos nosotros ahorita en los programas de computación, como lo hacemos nosotros ahorita en los programas a niveles auditivos. Estamos regulando el sonido, estamos regulando la nitidez, por eso compramos diferentes aparatos aún para que se oiga cada vez más nítido, para que tenga menos ruido, para que estemos cada vez más y más nosotros compaginados y sobremanera estemos dejándonos llevar por aquella presencia divina que nos hace cada vez más y más atractivos y conscientes de la realidad. ¿Cómo podemos nosotros ver esa presencia divina como familia que se va a hacer con nosotros? ¿Cómo? Por medio de la encarnación. Jesucristo, en el momento llegada a la plenitud de los tiempos, como dices Juan 1:10 al 18, Juan Evangelista, que Dios era Dios, la palabra estaba con Dios y era Dios, y llegada a la plenitud de los tiempos, esa palabra tomó nuestra condición humana cuando Dios envía a su arcángel Gabriel y anuncia a María que ella es la escogida para que se realice ese plan desde toda la eternidad, que inicia en Adán y Eva como para poner una referencia, los primeros hombres y mujeres que tuvieron como ese encuentro de Dios, porque Dios los creó. Y entonces, de hecho, ya viene en Adán y Eva la segunda experiencia de cómo vivir en familia. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hablar de familia es entender que yo no estoy solo, que vivo siempre en relación. Que te sientas solo es otra cosa, y a veces es bueno sentirte solo, porque es lo que te hace reflexionar, meditar, lo que te hace verdaderamente tocar la esencia y la sustancia de tu propio existir. No solamente los sentimientos y emociones, o lo que te deja la cultura, las relaciones con los demás. No, te ayuda verdaderamente a entender que dentro de tu alma hay una sed por estar con el Dios que te creó y que no puedes tú regresar a Él hasta que tú conozcas ese mismo ser que Dios creó para ti, que eres tú mismo, y desde esa misma realidad, en ese mismo conocimiento, tú vas a abrir esa experiencia interna y externa que te da ese conocimiento de lo divino en lo humano. Y entre más conozcas tu ser, vas a entender que eres más divino. Por eso Dios se encarnó, para ayudarnos a entender que nosotros tenemos la esencia y la sustancia en lo divino. Jesús, al momento de encarnarse, nos invita a hacer una acción de una introspección. Por eso dice San Agustín, por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás tan dentro de mí. La Sagrada Familia que Dios inició en Adán y Eva, que después se modificó por la misma manera de decir, nosotros queremos vivir una vida diferente. Y por eso entonces la mujer empieza a tomar ese tipo de actitudes. Yo no quiero obedecer a mi esposo, yo no quiero
Es decir, manejarme de estos nuevos conceptos. Yo quiero manejar otro tipo de conceptos. Y entonces Dios dice, todo es de ustedes. Todo lo que está en la creación es de ustedes. Pero también quiero que dialoguen con todos los retos que les causa una serie de tensiones, conflictos y problemas. Y quiero que ustedes lo analicen. Por eso, desde el inicio, nuestro Dios nos dice, hay límites en las cosas. Un niño, por decirles un ejemplo, cuando empieza a caminar, le dice la mamá, no vayas a meter el dedo aquí, no vayas a tocar aquel, no vayas a hacer esto, no agarres ese cuchillo, no agarres ese tenedor, no agarres ese alfiler porque te vas a picar. ¿Qué hace el niño? Él la agarra, la empieza, y hasta que no se pica, grita. O a veces nos dice nuestra mamá, no metas la mano ahí. ¿Y qué dice? No, al cabo metes la mano y te quemas. Y entonces te dije que hay límites. Los límites son buenos. Por eso nuestro Dios, cuando le dice a Adán y a Eva, el límite de ustedes es que respeten este árbol que no deben tomar. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten a esto, va a ser otra experiencia diferente. Y van a vivir otro tipo de condicionamientos y experiencias distintas. Yo lo veo en esto, hermanos, cuando los jóvenes empiezan a tener relaciones activas en su vida a nivel emocional de su sexualidad. Cuando ellos empiezan y ellos no tienen ninguna experiencia de amoríos, que nos empiezan a enamorar por primera vez, están bien en paz, están bien a gusto con la familia, no tienen problemas, no se les dificulta en absoluto las situaciones, y entonces empiezan ellos a vivir otro tipo de experiencias, bien a gusto. Sus papás pagan la renta, el teléfono, la luz, les dan todo lo que ellos piden, se los dan. A la hora que ellos quieren comer, comen. A la hora que ellos quieren vestirse, se visten de una cosa de otra. Ellos no se preocupan de nada. Yo creo que así estábamos nosotros antes de que Adán y Eva tomaran ese tipo de comportamientos de no respetarse como familia, como pareja, como padres. Y eso es lo que causó también en sus propios hijos, en Caín y Abel, una serie de desagravios, una serie de antagonismos y una serie de problemas que ellos se compaginaban como hermanos, no se respetaban, no se descubrían como complemento, como dijo Dios al inicio. No es bueno que el hombre esté solo, deja crear a alguien para que te ayude a recordar que eres humano y que tiendes a lo divino, que eres creado por el Dios divino, pero que el hecho de haberte creado humano te hace experimentar algo nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un joven no se ha enamorado, vive feliz. Ningún tipo de problemas le causa, pero cuando empieza a enamorarse y empieza entonces a salir de la casa, empiezan a tener los cambios. Y la mamá le dice, no te vayas a meter por ahí, por aquí, por aquí, por allá. Y el niño dice, deja experimentar. Y deja ver, y deja esto, y deja el otro. Y que el niño se empieza a bañar, empieza a arreglar las cosas, empieza a acomodar. Y eso es buenísimo. Ese tipo de expresiones son buenísimas, porque es cuando empieza el joven a valorar lo que tiene en la casa. El amor de los padres es distinto que el amor de los hermanos o de las hermanas, de los amigos, de los vecinos, de la persona que vive en comunidad, pero sobre todo son distintos los amores cuando empiezas a ver en una persona muy concreta, semejante a ti, algo nuevo dentro de ti. Eso te genera una serie de cambios, una serie de movimientos, una serie de comportamientos, de sentimientos, emociones, pasiones, gustos y una serie de dinámicas espirituales y a niveles emocionales, psicológicas y sexuales que te van dando un conocimiento nuevo de tu persona. Esto es hermoso. Pero ¿qué pasa cuando el joven empieza a romper ese límite, decir, voy y trato y te estoy dialogando contigo, te estoy conociendo, estamos en un ambiente familiar, hay un respeto de los horarios que tenemos, estamos estudiando, yo te ayudo, tú me ayudas, estamos elaborando las cosas, estoy obedeciendo a mis papás de llegar temprano, tú también, estamos nosotros creando todo un ambiente. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes empiezan a romper límites? ¿Cuáles son los límites? Cuando empiezan a tener otro tipo de acciones a niveles más fisiológicas y entonces empiezan a meter por lo sensual, por lo sexual, por lo físico, porque empiezan entonces ellos a explorar una serie de cosas y nos dicen, no vayas a meterte en una relación a nivel de genital sexual porque hay consecuencias muy difíciles. Todavía no estás preparado para eso, tú vas a poder hacerlo, pero más después. Necesitan primero conocerse bien quiénes son quién es cada uno, para que puedan recibir las consecuencias de esa acción después. Pero necesitan primero conocer esa relación, esa persona con la cual tú vas a tener esos encuentros.
porque las consecuencias son grandes. ¿Qué es lo que pasa cuando el joven no cree? O cuando el joven abusa de la confianza. Y empiezan entonces los jóvenes, en lugar de tratarse, de respetarse, de darse el apoyo, de ayudarse en las escuelas, de estar continuamente comunicándose los bienes, dones, talentos, cualidades, las gracias, y están dando frutos de ir creciendo en aquellos conocimientos que gracias a la ciencia, a la cibernética, a la sociología, a la economía, a todo el ambiente cultural que se maneja, él va creciendo. ¿Qué pasa cuando quiere obstaculizarlo? ¿O lo quiere simplemente centrar? Viene el problema. ¿Viene el problema de qué cosa? Viene el problema de que entonces ya no ve a la persona como el complemento, lo ve como un objeto. Y se empiezan a hacer objetos uno del otro. Ya no van porque se aman, ya van porque quieren tener simplemente contactos genitales sexuales. Las consecuencias de eso son los abortos en momentos determinados, porque no están preparados, o tener los hijos. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes un hijo a una edad que no es apropiada, los problemas se te agilizan cada vez más, y entonces la alteración de tu desarrollo humano se va a alterar. Eso creo yo que fue lo que pasó en la primera familia, Adán y Eva. Alteraron los sistemas y alteraron los problemas, que después entonces Eva ya no pudo solucionar la problemática. Es lo que pasa con los jóvenes. Ya no podemos solucionar este problema. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decir a los papás, y cuando les dicen a los papás, pierden la confianza, ya no les dan permiso, empiezan a sentir la marginación, empiezan a sentir el peso de aquellas responsabilidades donde tienes un hijo, entonces usted lo tiene que cuidar, usted tiene que darle del alimento, usted tiene que bañarlo, tiene que comprarle la ropa, tiene que cuidarlo, tiene que educarlo, tiene que comportarse, y empiezan a entender lo que no entendían cuando sus papás les decían: no te metas por ese camino porque todavía no estás preparado. ¿Y qué dicen los jóvenes? No me va a pasar a mí, y les pasa. Y cuando ellos hacen la acción de tener el hijo, hay una consecuencia, pero cuando ellos hacen otra acción de abortar al hijo, hay otra consecuencia más dura a niveles del alma, a niveles físicos, a niveles espirituales, a niveles psicológicos, emocionales, a niveles de memoria, a niveles de recuerdos. ¿Por qué? Porque el aborto queda marcado, se queda marcado en el cuerpo de la persona, en los sentimientos, en las emociones, en los sentidos, en los movimientos interiores del organismo, de la matriz, de todo el sistema reproductor de la mujer. Se queda dentro de ella toda una serie de sensaciones, una serie de movimientos que le causan una serie de problemas después, emocionales. Y eso es lo que no quiere el padre y la madre a los hijos que empiezan a tener noviazgos antes de tiempo. Y eso es algo importante que debemos decir: cómo poder honrar a tu padre y a tu madre, dejar que tu papá y tu mamá te eduquen hasta cuando tú tengas los suficientes elementos necesarios intelectuales, a niveles emocionales, a niveles familiares, a niveles de responsabilidades, a niveles educativos, todos los elementos posibles para poder decir: ya soy una persona responsable de mi ser, ahora voy a tomar otro tipo de comportamientos para caminar más responsablemente en mi vida. ¿Qué es lo que pasó? Los problemas que tuvo Adán y Eva. Imagínense el dolor de Eva y de Adán cuando escucharon que uno de sus hijos, Caín, va a matar a Abel. El dolor tan profundo es lo que hace la madre de familia cuando escucha que su hija tuvo un aborto, que su hijo tuvo un aborto, que su hijo andaba en las pandillas y mató a una persona, que se privó de otra persona. Imagínense el dolor de la madre, el dolor del papá. Y este es algo duro, difícil y complejo. Dios es lo que quiere, que podamos nosotros vivir una vida más armónica. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A reestructurar desde adentro del ser. Por eso se encarna. La Sagrada Familia nos va a regalar también en la familia que empieza el plan de la salvación, que es Adán y Sara. Sara no puede tener hijos, al igual que Abraham, ya son gente mayor, pero la gracia de Dios viene cuando los 3 ángeles visitan a Abraham. Abraham reconoce la presencia divina y después les ofrece un refrigerio. Cuando ellos reciben el refrigerio y empiezan a dialogar de otra manera, le dicen a Abraham: tu esposa para el siguiente año va a tener un hijo. Y entonces empieza la familia de la fe. En Abraham y Eva, en Abraham
y Sara, empieza la primera familia de la fe, porque Dios se manifiesta a Sara y a Abraham divinamente y concibe lo que no podían concebir, y no podía concebir la carne, y se hace uno. El Hijo viene a dar una nueva esperanza y la luz para que llevara a cabo el plan de la salvación que Dios le había prometido a Abraham. Y entonces Isaac nace y viene ese desarrollo de cómo tiene que vivir una familia religiosa. Entonces empieza la educación de Abraham, un hombre mayor, que le empieza a exigir a su hijo, que le empieza a darle una serie de dinamismo, de normas, de reglas. ¿Por qué creen que Dios, cuando el mismo pueblo, ya después que empiezan todas las generaciones, las 12 tribus de Israel, y luego llegan a Egipto, viene entonces la familia de Moisés? ¿Por qué creen que Dios le dio a Moisés y les dice, ya escuché a mis hijos y quiero que a mis hijos les des estos mandamientos? Quiero que ellos vayan entendiendo estas 10 normas y estas 613 más. Estas leyes quiero que las tomen en cuenta. Quiero reorganizar y reestructurar porque andan haciendo cosas que no deben. Quiero ayudarles a ir cada vez más entrando dentro de su ser para que me descubran dentro de su alma. Para que vayan descubriendo que no estoy afuera solamente, estoy adentro. Y todo lo que hacen ustedes afecta dentro del ser. Afecta al alma, afecta al espíritu, afecta el cuerpo. Y entonces, ¿qué va haciendo? Dios va haciendo todo un proceso a niveles pedagógicos con todas las diferentes personas que en el Antiguo Testamento fueron favorables para que llevara el plan de la salvación hasta llegar a Jesús. Y por eso formó las familias, las 14 familias que nos presenta la genealogía de Mateo capítulo 1 al 16. Es importante cómo ve las familias, cómo va reestructurando las familias. Y cómo dice Dios, de la familia de David saldrá, de la familia de Judá saldrá el Salvador. Jesús entonces va a trabajar con su Padre y el Espíritu Santo desde el cielo, así como cuando Jesús le dice al pueblo, cuando ya está en medio de ellos, no es Moisés el que trabajó con ustedes, soy yo el que les dio de comer. Y entonces nos van ayudando a entender que la Sagrada Familia viene todo con un proceso pedagógico desde Adán y Eva, pero que ya en Abraham y Sara se va a gestar de una manera diferente la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque ya entonces tiene una referencia a cómo fue Abraham, cómo fue Sara. Para la Virgen María y para San José va a ser cada vez más iluminativo esa experiencia de poder entender, Sara recibió esta gracia divina, así como yo la recibí del ángel. El ángel vino a la tierra y por obra del Espíritu Santo concebí al Hijo de Dios. Y dentro de mi seno, este es un ser divino que toma la condición humana y que va a ser todo en nosotros menos en aquello que divide. Y entonces Jesús va a empezar desde adentro a reestructurar al ser. La Sagrada Familia nos va a regalar esos nuevos elementos interesantes e importantes que debemos de cuidar desde el desarrollo de la gracia que inicia desde el momento que los primeros padres toman iniciativas distintas de acuerdo a la carne. Y entonces Dios tiene que encarnarse como espíritu y tomar nuestra condición y levantar otra vez al ser a lo divino y regresarlo a Dios, como dice San Agustín, mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Estamos diseñados para ti y en cada problema, en cada situación, en cada realidad que no entiendo, busco y te busco a ti y tú me respondes. Este es hermoso. San Agustín nos va a revelar cómo hay que entrar por adentro, hay que hacer una confesión de nuestra propia realidad. Dios va confesando también que en el proyecto anterior va desarrollando todo el plan de la salvación. Y entonces al llegar la plenitud de los tiempos que ya Jesús viene, se encarna en María, San José viene como primera acción. Y esta es la segunda cosa importante que debemos nosotros de tomar en cuenta en esta Sagrada Familia. Una vez que ya empieza el plan de la salvación, que ya la Virgen María fue a visitar a Isabel, ya Isabel se llenó del Espíritu Santo y de los servicios de María por 3 meses, ya nació Juan el Bautista, y ya Juan el Bautista fue ya lleno, impregnado con la visita de Jesús por medio de su madre.
y que él recibe el Espíritu Santo desde el seno materno, como nos dice Jeremías 1:4-10, que desde el seno materno Dios te tiene consagrado, te conoce y que ha revelado y te ha regalado su Espíritu. Por eso para nosotros es importante, ¿qué pasó? En Zacarías viene la segunda experiencia de la Sagrada Familia, cómo Dios interviene en Zacarías y en Elizabeth para que se geste Juan el Bautista. Entonces viene otra imagen más cercana. Abraham estaba lejísimos para María y San José, pero Zacarías y Elizabeth están cerquitísimas de Jesús y de María. Entonces es fácil seguir el orden que Dios quiere que viva una familia sagrada. Y entonces empieza a ver cómo se comporta Isabel, cómo se comporta Zacarías, cómo vive Zacarías, cómo vive Isabel, y empieza entonces a entender la Virgen María cómo formar sus criterios, su forma de ser, su manera de pensar, su carácter, su personalidad, cómo debe de ir cuidando ese nuevo ser que Dios le había regalado y que lleva en el seno, y que Isabel en esos 3 meses yo me imagino que fue una buena maestra para María, que le explicó un montón de normas a niveles fisiológicos, a niveles maternales, a niveles de responsabilidades, porque María tenía 15 años, Isabel ya era una mujer adulta, una persona de por lo menos de unos 60 años en nuestro tiempo. Y es aquí donde viene para nosotros una cosa muy hermosa, como Isabel va a ser otra familia importante en Zacarías para ayudarle a María, que es la nueva familia que Dios está constituyendo, es una familia donde va a tener un protagonismo los hijos muy grande, y que ya desde el seno materno los hijos tienen que ser tomados en cuenta. Por eso tú como madre y como padre, tus hijos que tienes son una gracia, una bendición, es un regalo divino. No los desprecies, por eso dice Dios, aquellos hijos que cuidan a su padre y a su madre serán bendecidos por mí. Se llenarán de dones grandiosos y se llenarán de vida nueva. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición que necesitamos que comprender. Por eso dice el libro del Eclesiastés esta frase: el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando crece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. María tuvo que entender eso con Isabel, y también por medio de ese diálogo que tenía con San José. San José le tuvieron que enseñar a Jesús cómo respetar y honrar a su padre, que era él, San José y María. Cómo respetar y honrar a Dios. ¿Cuántos momentos no pasaría San José sentado con Jesús explicándole quién era él? Y aquí venía a la tierra. Y ayudarle que él tenía que conectarse con su Padre, que había un Padre divino, y ese Padre era amoroso, era tierno, y que él estaba siempre cerca de nosotros. Imagínense la educación que San José le dio a Jesús. Tuvo nomás uno, con eso tuvo, porque tenía a Jesús, yo imagino que era un hombre muy dinámico, era muy creativo. Era muy exigente, era continuamente estando preguntando como los niños de hoy. ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Yo me imagino que Jesús era igual. Un hombre que estaba continuamente haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y que San José y María los traía tareados. Y gracias a ellos, Jesús salió, por eso salió tan agudo y a la misma vez tan perfectamente conociendo el sistema social, económico, político del pueblo de Israel, y cómo los movimientos a niveles de todas las promesas que había en ese plan de la salvación, Jesús los fue conociendo porque San José también se los fue explicando. Y San José fue revelándole los escritos y le fue comunicando de diferentes maneras ciertas promesas que ya venían y que estaban a punto de cumplirse. Yo creo que San José le dijo a Jesús en un momento determinado que era él una persona divina que había tomado la condición humana y que tenía que ser muy humano para levantarnos a lo divino. Y por eso San José también honra a su hijo, explicándole y dándole tiempo como tenía que serlo. Tú como papá, ¿cuánto tiempo le regalas a tus hijos? Para educarles las situaciones, para enseñarles. No le mandes a la televisión, no lo mandes al cine ahorita, que son los educadores. No,
Dedícate tú a Él, para que tu hijo te pueda explicar y tú le puedes explicar por qué estás viviendo ese tipo de movimientos. Esta vida espiritual, ¿en qué consiste, hermano? Comparte tu experiencia de noviazgo, de las luchas que tuviste cuando anduviste de novio con tu esposa, en los momentos difíciles que tuviste cuando los primeros años de tu matrimonio, las diferentes luchas que tuviste en tu pueblo para venir a dejar tu pueblo e irte y venirte a Estados Unidos, como San José dejó en momentos determinados Belén y se fue a Egipto. Y entonces tenemos que estar nosotros en esta dinámica para ir profundizando a mayor intimidad qué debemos de hacer y cómo debemos de relacionarnos para cultivar los valores de respetar, de educar, de orar, de promover la vida, de promover los diferentes derechos al padre y a la madre y poder respetar el proceso de la vejez. Dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista, con Zacarías y a Isabel. Estos dos hombres ancianos, yo me imagino que San Juan tuvo que cuidar a sus papás. Y por eso se enseñó él a dar ese testimonio, a honrar a Dios con todo su ser y con toda su alma y a vivir una vida después más plena. Cuando Zacarías y Isabel murieron, yo creo que también el mismo Juan el Bautista se fue a educar de otra manera. Este es importante. Jesús va a aprender eso de San José, porque San José es un hombre mayor. La vejez le está llegando cada día más y más y más. Y Jesús tuvo que honrar a San José, cuidar de San José y custodiar. Aún dice el libro del Eclesiastés, aunque pierde el juicio, tu padre, sé indulgente con él y no le desprecies aún estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Jesús nos va a ayudar a entender una cosa muy hermosa que estuvo, yo imagino que con San José acompañándolo, ayudándole a que él fuera aceptando los diferentes cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, espirituales, hasta llegar un momento determinado de decirle, hijo, ya estoy a punto de entregar mi vida a Dios, me despido de ti, gracias por esto. Yo imagino que la última conversación de San José y Jesús ha de haber sido una conversación bellísima, porque la conversación que yo tuve con mi madre en el lecho de la muerte fue una conversación hermosísima, donde no se veía el dolor. Se veía el dolor que estaba viviendo una madre que ya tenía cáncer en el hígado y que a la misma vez yo, al experimentar esa experiencia de estar cercana al hecho de la muerte, entender el misterio divino de una manera diferente. Mi madre fue una maestra para mí en el dolor y sigue siendo y será toda la vida. Y ella en los últimos 8 horas de su vida me enseñó un conjunto de elementos nuevos que me ayudó a prepararme mejor como sacerdote para ser más y más consciente del dolor de los ancianos, de la gente mayor, de la gente que tiene otro tema. Por eso entiendo cada vez más este ministerio que Dios me regaló para vivir mejor en la vida a la casa Sinaí. ¿Por qué? Porque el anciano te revela una serie de elementos nuevos que no te dan los libros. Yo, por mucho que he estudiado, que no he estudiado absolutamente gran que, me doy cuenta que soy, como dice Sócrates, entre más estudio, más ignorante me vuelvo. ¿Por qué? Porque la experiencia del hombre, cuando yo me pongo a platicar con la gente mayor de aquí en Seattle, gente que tiene 100 años, 98 años, 97 años, y empiezan a platicarte la experiencia de la Primera Guerra Mundial, el hambre que vivieron, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, los retos que hubo, las luchas que hubo, las situaciones tan difíciles que hubo por muchos años aquí en Estados Unidos. Y luego, después de que se vino la paz en los años 45 en adelante, los cambios que hubo, las situaciones tan difíciles que hubo. Y empiezas a entender esa gente que vivió todas esas experiencias. Digo, esta es la sabiduría que necesito que conocer más para que mi mente se abra y pueda entender que la vida hace cambiar a la persona. La vida. Por eso tú, como padre y madre, como abuelo, como abuela, como tío o como tía, pásate tiempo con tus hijos. Pásate
Eso es lo que significa la tradición de la fe. Convierte a los hijos en una conciencia mayor su vida. No les evites el problemas, no les evites los dolores, no les evites las luchas que ellos tienen, no les evites los conocimientos de dolor. Dales el conocimiento de tu experiencia para que ellos se preparen mejor. Ese es el regalo de la herencia que me dejó mi madre. Mi madre no dejó cosas, no dejó nada. Lo que dejó la experiencia de los últimos 4 meses de su vida fueron para mí un examen continuo de poder analizar cómo puedo ayudar a mi madre, cómo puedo acompañarla, cómo puedo estar con ella, cómo le puedo comunicar, cómo la puedo fortalecer, cómo le puedo servir, cómo puedo expresar mis dones, mis talentos, mis cualidades en este momento que ella me pide y que está en su vejez necesitando ayuda espiritual. Le doy gracias a Dios que Dios me concedió esa gracia de estar con ella. Y esa es la herencia que debemos nosotros de ir entendiendo. No te esperes tú como hijo de que te den dinero. No busques dinero. Busca una sabiduría, un conocimiento, una ciencia que viene desde la experiencia de la tierra. Desde ir explorando. María y San José por eso se vuelven la Sagrada Familia, porque verdaderamente nos ayudan a explorar de diferente manera esa presencia real, existencial de ese amor de Dios que se hace uno en nosotros, en Jesús, y nos enseña desde abajo, desde la concepción, a levantar nuestra alma al cielo. Y Jesús va a ser también ese buen educador después, pero necesitaba primero que vivir en familia. Imagínense los retos que tuvo con San José. Yo me acuerdo la experiencia primera que tuve con mi papá, que fue cuando yo empecé a tener el carácter más definido, a los 18 años, cuando empecé a entender que el estilo de vida que estábamos viviendo ya no nos convenía, y entonces empecé a entender que ya mi pueblo no me daba para más. La situación se fue empeorando en el sentido de ir descubriendo. ¿Por qué? Porque mi hermano se fue a Guadalajara, mis hermanas siguieron estudiando en la normal de Zamora y Morelia, y empezamos a entender que ya el negocio de la Pepsi-Cola ya no era lo que nosotros teníamos como meta. La meta ya se había cumplido, ya nos habían enseñado una serie de valores de trato a la sociedad, de servicio a la sociedad, de ser responsables, de ser personas que trabajábamos y estudiábamos, de ser personas que estábamos continuamente en relación de la sociedad, y nos ayudan a entender que la familia no es solamente los hermanos y hermanos, la familia es la sociedad, la comunidad. Mi madre es lo que me dejó en la casa de Sinaí, y me dijo: atiende a la gente más necesitada, porque también esa es tu gente. Esa fue la gente que me ayudó a mí a crecer y me fortaleció y me inspiró a seguir yo luchando por ustedes, dejar mi pueblo e irme a Estados Unidos. Y hoy que regreso ya para estar con ellos, me doy cuenta esa bendición. Los últimos 7 años de mi madre, que yo como sacerdote, para mí fue una grande bendición. El poder ser partícipe de esta casa de los ancianos, de la casa Sinaí, en mi pueblo, fue una bendición. ¿Por qué? Porque ella tuvo siempre consciente lo que dice este texto del Eclesiastés: hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristezas. Y este es algo importante. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta relación, este encuentro con Dios? Esta dinámica que nos hace a nosotros ser más responsables en nuestro proceso humano y espiritual. Aquí viene la primera conclusión. Y la primera conclusión es cómo vemos a José y a la Virgen María y a San José y a Jesús dialogando. Imagínense esa experiencia que yo les digo fue a los 18 años, donde tuve que platicar con mi papá porque tuvimos un encuentro muy fuerte, me puso una monda, y de ahí yo dije, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para que se exprese de esta manera? ¿Que no hay otra forma? Y fue cuando conocí el corazón de mi padre de otra manera. Me ayudó a revelarle él me reveló otra parte que tenía él íntimamente y que había vivido con su madre, y que esa experiencia lo había marcado para toda su vida, porque su mamá murió a los 10 años. Se quedó huérfano a los 10 años. Y eso no lo conocía yo. Esa experiencia me ayudó a entender el dolor de mi padre desde muy pequeño. Y entonces a tener cada vez más una apertura y una cercanía. El grande gozo que tengo ahorita, que yo lo puedo confesar, que puedo escuchar a mi padre
en sus limitaciones, en sus defectos, en sus errores, en sus luchas, en su proceso espiritual. Y para mí es una grande bendición el poder decir, estoy conociendo el corazón de mi Padre. Estoy conociendo su proceso espiritual, sus luchas, sus retos, sus deficiencias, pero también las gracias que Dios le está regalando y cómo Él las va asimilando, cómo las va dialogando. Esta es la hermosura de Dios. Imagínense la experiencia de San José cuando llevan a Jesús al templo a los 13 años, ya que ya San José ha venido de Egipto, ya se quedaron en Nazaret, ya se cumplió la promesa que dijo Dios hace 600 años en los profetas, de Egipto llamé a mi hijo y lo llamará Nazareno. Es decir, esas promesas ya se cumplieron en Jesús. Ahora, San José está educando a Jesús y lo lleva al templo. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús, como un hombre que tenía una capacidad de hablar, una capacidad de convencimiento, una capacidad intelectual muy viva, muy vibrante, muy jovial. Yo me imagino que cuando empezó a hablar y los doctores de la ley lo empezaron a escuchar, dice, este muchacho tiene algo grande que nosotros no tenemos, hay que escucharlo. Imagínense cuando Jesús empezó a comunicarles los conocimientos que San José le había dicho del Torá, del Pentateuco, y que le empezó a explicar a la gente cómo debían de cumplirse y cómo debían de desarrollarse de otra manera, con otra metodología, como dice el Papa Juan Pablo II, hay que nosotros actualizarnos con las nuevas metodologías para poder actualizar mejor el mensaje de la salvación. Por eso los medios de comunicación, le doy gracias a Dios que el Papa Benedicto XVI nos dijo, ábranse al mundo nuevo y empecemos nosotros a dialogar con los medios de comunicación, porque si no nos van a comer el pastel. Hay que poder nosotros actualizar el evangelio por medio de estos medios y hay que evangelizar a la gente por ello. Este es hermoso. Jesús, yo me imagino que Él también empezó a incrementar una serie de dinámicas distintas y metodologías diversas para esta gente. Y es por eso que les sorprendió la manera de cómo hacer apostolado. ¿Qué pasó? En esa experiencia, San José va y lo lleva, y cuando Jesús se queda también, me imagino que sorprendidísimo, cuando vio toda aquella magnitud y aquel hermosísimo templo que había construido Salomón. Yo creo que Jesús, la experiencia primero se quedó estupefacto ver aquella hermosura, el ambiente, yo creo que le causó la inquietud de decir, ¿y cómo se hace aquí? ¿Cómo viven aquí? ¿Qué es lo que hacen aquí? Y yo imagino que Jesús empezó a platicar y se empezó a meter de aquí para allá para acá y se perdió, a tal grado que ni la Virgen María y San José se van de regreso y no se dan cuenta hasta días después, y se regresan, y Jesús está bien sumergido en aquel ambiente, está bien inculturado, está también proyectando sus dones y está feliz realizando todos los proyectos que en ese momento empezó a entender que él tenía un padre. Cuando la Virgen María le dice, tenemos 3 días buscándote, ¿por qué te quedaste? Dice, que no tienes tu conciencia y tú sabes que yo tengo que hacer las cosas de mi padre. Imagínense esa frase para los doctores de la ley. ¿Quién es este muchacho que habla así, que tiene un padre? Y María, me imagino, dice, ¿sí tienes un padre? Ese padre San José ahorita no, sí, tú sabes que tengo una misión. Y dice, sí, pero a su debido tiempo usted la llevará, no ahorita. O sea, la Virgen María lo recoge y Jesús se queda en silencio 17 años. 17 años se queda en silencio Jesús. Hasta los 30 que María le introduce. Imagínense la Virgen María al introducir a Jesús. Segunda conclusión, San José murió y la Virgen María entonces se queda responsable de Jesús. Y a los 30 años María empieza a entender que Dios le está revelando otros signos y le dice, este es el momento de que empiece a ser responsable de su vida. Y le empieza a decir, estas son las responsabilidades. Usted tiene que alimentar, tiene que trabajar, tiene que pagar eso, tiene que pagar lo otro, tiene que pagar el aceite, tiene que traer la comida, tiene que ir a traer esto, tiene que traer la leña. María, nuestra madre, le empezó a decir a Jesús todas sus responsabilidades. Imagínense a Jesús buscando la leña en el cerro, buscando los diferentes maderas para poder hacer las mesas, las sillas, ir a hacer negocios con aquellas personas, las maderías de entonces, o cortar en ciertos campos la madera. Y que él tuvo que estar enseñándose a la matemática, a los diferentes quebrados, a toda una serie de elementos nuevos que Jesús tuvo que enseñarse. María lo deja que Jesús se desarrolle, al igual que San José, me imagino. Y a los 30 años le dice, ahora sí,
ya estás maduro. De aquí en adelante yo ya no necesito. Sea responsable usted. No tienen vino y vaya a hacerlo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Yo no soy todavía la persona que tú... No, este es el momento de obedecer a Dios. Este es el momento de que obedezcas. Y ahí entonces Jesús honra a su padre y a su madre en ese momento cuando obedece a María. Al obedecer a María, el Padre se expresa en esa acción cuando dice Jesús, llenen las tinajas, y entonces al llenar las tinajas viene la acción de la bendición y viene la transformación del agua en vino. Jesús se sorprende, pero gracias a la obediencia de su madre y a la obediencia de Dios. ¿Cómo honrar a tu padre y a tu madre? Estar atento. No lo sabes todo como hijo. Jesús tenía 30 años, hermanos. 30 años. Y tuvo que estar consciente de que necesitaba a María en nuevos conocimientos. Por eso tú como madre y como padre nunca pases de moda. Tú nunca vas a pasar de moda como anciano. Entre más años tienes, más razones tienes para enseñar a tus hijos mejor. Tercera conclusión. Si tú no compartes con tus nietos, con tus bisnietos, tus conocimientos, esos conocimientos se van a echar a perder. Compártelos antes de que te mueras. Y no le hace que te digan que eres old fashion. Comparte lo que Dios te ha regalado en la experiencia de tu vida. Y no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Dale a tus nietos esos conocimientos de cómo te costó levantarte a las 5 de la mañana a hacer el istamal, a limpiarlo, a llevarlo al molino, a tortear las horas largas que tenías para alimentar todos tus hijos, los diferentes retos que tenías con tu esposo, las luchas internas de que no tenían todo lo que ahorita los hijos tienen televisión, tienen iPads, tienen computadora, tienen todo. Tú no tenías nada, tú tenías una lámpara, pero era la lámpara no de prenderse la luz, no era una lámpara como la tuvo María y San José, de aceite. Y que el fogón era lo que calentaba, no tenían calentón en la casa, el fogón era el calentador. Y así era como resolvías tus problemas de los enfriamientos del clima, en el fogón. Esto es lo que tienes que compartir, lo que te costaba después de que tu esposo traía la leche, lo ordeñaba. Tú tenías que hacer el queso, te hacer el requesón, te hacer la crema y te hacer también la mantequilla y las diferentes cosas que venían de allí, el suero que lo usabas para llevarlo a los puercos y los puercos se alimentaban de ello. Todo eso compárteselos a tus hijos, a tus nietos. ¿Para qué te lo llevas? Y no pienses que eso no tiene nada que ver. Eso es lo que tiene que ver, porque eso es lo que te ha hecho a ti formar una actitud, un comportamiento, una personalidad, una forma de ser, una manera concreta de vivir una vida que te ha hecho fuerte ante los retos, ante la lucha, ante el hambre, ante el calor, ante el frío, ante la sobrevivencia de un montón de problemas que viviste. Y que ahorita tus hijos y tus nietos viven en el cielo y que nosotros los hemos dejado suspendidos ahí, porque a la hora que bajen, que se les acabe este sistema donde llegue a pasar un problema a niveles cibernéticos, donde los satélites dejen de funcionar, va a venir una crisis terrible a nivel mundial. Prepara a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos, a tus bisnietos. Diles tú como papá que no es eso lo último, no, lo que va haciendo la vida fuerte y carácter y la personalidad y los van preparando es la manera de compartir la vida. Por eso tus hijos salieron tan fuertes y tan valiosos. Por eso tus hijos, aunque no sepan hablar el idioma de ese país, aquí han triunfado. Por lo responsable que los enseñaste a ser, ¿por qué? Porque desde chiquito le enseñaste a decirle, usted cuida aquí la niña, mientras de que su hermano va a ir a llevar estas cosas a los puercos. Usted ya llevó, ahora usted se mueve y usted vaya a llevar esta cosa y tire la basura. Y vamos a arreglar aquí, y vamos a limpiar la mesa, y vamos a hacer... Anteriormente no teníamos alfombras. La alfombra era que tú los fines de semana tenías que tallarle en el lodo y aquellas casas quedaban hermosísimas. No sé si ustedes se acuerdan cuando se tallaba. A mí me tocó, antes de que mi padre construyera la casa que se tiene, era de lodo. Y mi madre nos ponía aún a tallar los fines de semana la estufa.
Eso nos ayudó a templar el carácter, la personalidad, los momentos de tensión, de cansancio, de fatiga, de frustración. Ahí los pulíamos. O cuando nos mandaba a trabajar al rancho o al potrero, a desquelitar, a regar, a fumigar, a cortar la semilla, a amarcigar, a todo eso. Eso nos ayudó a prepararnos. Eso es lo que ayuda a la persona a ser persona. De que vas contemplando en el tiempo, en el espacio, los diferentes elementos que Dios te da para que te fortalezcas y llegues a ser quien debes de ser. Un ser para los demás. Pidámosle a la Virgen María, al Señor San José, que nos ayude a nosotros a abrir nuestra inteligencia. Que no nos quedemos con los perjuicios culturales, emocionales que a veces tenemos en la cultura. Que simplemente una crítica, simplemente a niveles emocionales, y ya te cierras, ya te sentiste, y ya no deja esas cosas para un niño adolescente. No, tú que eres una persona mayor, compórtate como lo que tú y yo somos, para que vayamos profundizando qué es lo que debo de hacer después de que me dijo esto, cómo le debo de plantear las cosas para que entienda. Ejemplo, y voy a terminar con él. Cuando tú cocinabas los frijoles, tu esposo se gozaba cuando estaban recién hechos, eran caldudos. Y es bien distinto cuando tú te comes los frijoles bien hechos, caldudos, tiene un sabor diferente. Pero ¿qué pasa el siguiente día? Ya no saben igual. Pero ¿cómo lo hacías tú? En lugar de caldudos los ponías con un pedazo de manteca, un pedazo de carne, y la manteca la dejabas que deshacía y luego le ponías los frijoles. Y aquello salía riquísimo. Con un pedazo de queso y un chile, era sabrosísimo, y con un vaso de leche recién ordeñado. Jesús, Salvador del mundo, era el cielo en la tierra. El siguiente día, ¿qué hacías? Hacías tacos con ellos. El siguiente día hacías enchiladas. El siguiente día hacías enjitomatadas. Hacías diferentes, con los mismos frijoles hacías una serie de elementos diferentes. Y tu viejo nunca se cansó, porque fuiste dinámica. Así haz con tus hijos, con tus nietos, con tus papás, y también comparte con ellos de diferente manera para que no se aburran. Que la sabiduría de Dios te mantenga en la unidad y la paz. Que la paz de Dios que nos viene a traer salvación, y que hoy San José y María y Jesús nos recuerdan que la Sagrada Familia es un tesoro del cielo que Dios envía a la tierra, para que recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están cerca de nosotros, y que inició desde Adán y Eva, y que en esa familia disfuncional vino una familia nueva a construir la funcionalidad de Dios, que fue Sara y Abraham. Después de esa familia sale Isaac, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel a llegar a Moisés. Llega Moisés, es liberado el pueblo, y lo saca del pueblo a llevarlo a Caná de Galilea. Dios le da en ese proceso las 10 tablas de la ley y los 613 normas que necesitaba el pueblo para constituirse y tener una forma concreta de amar, hasta llegar después al primer rey, al segundo rey, que es David, y Dios hace la promesa a la tierra de Judá. Y a la tribu de David viene San José. San José llega a la plenitud de los tiempos, viene la Anunciación, y viene la segunda familia divina. Para mi punto de vista es Isabel y Zacarías y Juan el Bautista. María tiene una visión más cercana de cómo ser una sagrada familia, y entonces viene el nacimiento de Jesús, y San José empieza a vivir una vida diferente. La vida de San José, María y Jesús es muy distinta a la vida de Zacarías e Isabel y Juan, porque ellos viven en otros lugares. Esta es la bendición. Donde tú estés viviendo, la economía, la política, la sociología, la cultura, la manera de pensar, la forma concreta de analizar y ver las cosas son importantísimas. La educación es distinta. No es lo mismo hacer teología en América Latina que hacerla en México, que hacerla en Estados Unidos. No es lo mismo hacer una teología en California que en Washington. No es lo mismo que hacer una teología en Washington que hacerla en otro estado. Es diferente, porque hay diferentes personas, diferente mentalidad, diferente modo de organizar las cosas. Este es lo que Dios nos está regalando a ti y a mí, cómo hacer de la familia el regalo del cielo, para que ese regalo nos ayude a santificarnos y a transformarnos y a hacernos santos. Que en esa presencia de Dios te bendiga nuestro Dios y te enseñe en camino nuevo en ese proceso de realizar la felicidad. Pidámosle al Espíritu Santo
que nos sigue iluminando, diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan y te llenen de bendiciones hoy y siempre. Que María, San José y Jesús te bendiga siempre, y pidamos por nuestros papás enfermos, aquellas mamás también que están en los hospitales y aquellos hijos que tienen problemas de vicios grandes. Que la Sagrada Familia nos ayude a estar cada vez mejor, más integrados y menos disfuncionados, y que ellos intercedan por todos nosotros. Enhorabuena, que Dios los llene de su paz y de sus bendiciones. Por lo tanto, pidámosle a la Virgen María que nos bendiga, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la gracia de la Santísima Trinidad, San José, Jesús y María, esté siempre con ustedes. Enhorabuena, que Dios los bendiga, que tengan un feliz año, y estamos en comunicación. Si Dios nos permite, nos veremos mañana. Gracias.